Buenos días, mis queridos hermanos. Un saludo quiero extenderle a todos los hermanos aquí presentes y también los hermanos que a través de las redes sociales están siempre conectados con nosotros, escuchando la palabra de Dios y aprendiendo cada día más de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Entendiendo que para los tiempos que estamos viviendo, hoy lo que el rebaño de Dios necesita es la verdad presente, la verdad para estos tiempos. Y la verdad presente se encuentra en la palabra de Dios, y me gozo por todos aquellos hermanos que me escriben, están siendo edificados y están siendo bendecidos por estos temas que hemos estado teniendo cada sábado y que nos están ayudando a entender la palabra de Dios, a entender la verdad, para que así el pueblo de Dios pueda llegar a la unidad doctrinal o esa unidad teológica que Dios quiere que su pueblo llegue. Recordemos que la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 42 dice la palabra de Dios que los apóstoles, que los que se unían a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y queridos hermanos, hoy más que nunca Dios quiere ver unanimidad en el pueblo de Dios. Y la unanimidad es ser todo de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, donde todos podamos hablar una sola cosa. Les extiendo a todos una cordial bienvenida, y a cada uno de los hermanos que siempre a través de las redes sociales están conectados, acompañándonos cada sábado. Gracias por estar siempre con nosotros, conectados, escuchando la palabra de Dios. En estos momentos vamos, antes de comenzar el tema de esta mañana, vamos a tener unas palabras de oración. Todos aquellos que puedan acompañarme de rodillas, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude en el entendimiento del tema que hoy vamos a desarrollar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí y hemos venido con el propósito de ser instruidos por tu Espíritu Santo. El Espíritu Padre, asimismo como reveló tu palabra a los santos hombres de la antigüedad, Señor, una vez más queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender, Padre querido, lo que Él inspiró a los santos profetas de la antigüedad a escribir. Sin el Espíritu Santo imposible que podamos entender la verdad, pero el mismo Jesús nos ha prometido que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y una vez más hoy queremos, por medio de tu Espíritu, ser guiado en toda verdad, Señor. Y una vez más me pongo humildemente delante de ti, Señor, para que este instrumento débil y humano en tus manos tú puedas usar mis labios para poder proclamar tu palabra y para poder proclamar tu excelsa verdad, Señor. Que tu Espíritu tome el control de mi mente, tome el control de mi corazón, y que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y toda culpa pueda ser quitada de mí, Señor. Quiero presentar tu palabra, que es la verdad, Padre. Por eso, Señor, cada palabra que salga de mi boca, que sea cada palabra que esté bañada con el fuego del Espíritu Santo, y que esa palabra pueda calar hondo en cada uno de los hermanos que en estos momentos están aquí presentes, y aquellos que a través de las redes sociales nos están viendo y que están atentos para aprender hoy de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre querido, ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el tema que hoy vamos a tratar es la tercera parte de la serie que estamos llevando, que es en forma de una pregunta, y se llama ¿realmente importa la doctrina que crees? Es la tercera parte. Si alguno de los hermanos aquí no ha podido ver los otros dos temas anteriores, yo les voy a invitar a que busquen en YouTube, nuestro canal de YouTube, en YouTube Maranatha Free SDA, y ahí en nuestro canal de YouTube, en Maranatha Free SDA, va a poder encontrar los otros dos temas anteriores.
Ayúdenos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ayúdenos a compartir estos temas de verdad presente y que son muy importantes acorde a los tiempos que hoy estamos viviendo. Realmente importa la doctrina que crees, tercera parte, y yo le puse un subtítulo. Y el subtítulo que yo le puse a esta tercera parte se llama El don profético y las verdades distintivas en el movimiento adventista. Una de las cosas que nosotros hemos venido estudiando en los dos temas anteriores para hacer, como decir, a manera de repaso, nosotros hemos entendido que la doctrina sí importa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra doctrina en griego es didaje, y didaje significa enseñanza. Y la enseñanza la podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. En Jesucristo se encuentra la verdad. Pero el Señor Jesucristo también nos dijo que el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda la verdad. Y es muy importante que en estos tiempos el pueblo de Dios comprenda qué es la verdad. Porque, como bien habíamos dicho en otros temas anteriores, no toda persona que se para aquí a predicar, predica la verdad. Y una de las advertencias que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo 16, versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 16, los discípulos habían entendido que Jesucristo les estaba diciendo: tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué Jesucristo le estaba diciendo tengan cuidado de su doctrina? Porque los fariseos y los saduceos, que eran los máximos líderes religiosos del pueblo de Israel, los cuales eran los encargados de enseñar e instruir al pueblo en la palabra de Dios, las doctrinas que estaban enseñando eran doctrinas completamente erradas. Y por eso es que Jesucristo dice: tengan cuidado con lo que ellos estaban enseñando. Sin embargo, vemos un contraste maravilloso entre la doctrina que estaban enseñando los fariseos y los saduceos con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 7, versículo 28, las personas se admiraban de la doctrina de Cristo. Entonces significa que la doctrina sí importa, porque como dijimos anteriormente, Hechos capítulo 2, versículo 42, la iglesia primitiva que Jesucristo había establecido por medio de sus 12 apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo de la iglesia primitiva, dicen que todos aquellos, en el versículo 42, todos aquellos que eran añadidos a la iglesia de Jesucristo, perseveraban, se mantenían en la doctrina de los apóstoles. Y habíamos dicho en el tema anterior, la manera de repaso, que los apóstoles, ¿de quién aprendieron la doctrina? Jesús. Del propio Jesús. El propio Jesús les da a ellos la verdad, y ellos ahora, con esa verdad, el deber, ¿qué cosa es? Predicar la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad, pero al mismo tiempo proteger al pueblo de Dios de los engaños que se iban a introducir en la iglesia. Que el mismo apóstol Pablo dijo: yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, el cual no van a perdonar al rebaño y van a dispersar el rebaño. Ahora, ¿cómo iban a dispersar este rebaño? Introduciendo falsas teorías, una falsa enseñanza contraria a la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue puesta en manos de los apóstoles y que ahora ellos tenían el deber de comunicar esa verdad al mundo, porque ellos fueron comisionados para llevar al mundo las buenas nuevas de salvación. En el segundo tema hablamos acerca del remanente y la verdad. Apocalipsis capítulo 12, 17. Donde hay un remanente, donde la palabra remanente en griego es loipoi,
Y lo hipoi significa el resto, el sobrante, lo que queda. Y este remanente, que más adelante vamos a hablar un poquitico más, tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero en este tercer tema vamos a ver el don profético y las verdades distintivas en el movimiento adventista. Y una de las cosas que nosotros debemos de dejar bien claro es que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las personas que eran escogidas por Dios y que tenían el don profético se les llamaban profetas. Y la palabra profeta viene del griego profetés y del hebreo naví. Y el significado de la palabra profeta significa mensajero o portavoz de Dios. Entonces, un profeta es un mensajero de Dios que viene con un mensaje de parte de Dios. Es interesante que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos los mensajes de los profetas, por ejemplo, si nosotros vamos a los profetas menores, tanto Abdías como Nahum como Habacuc, decía, ¿cómo empiezan sus libros? Palabra de Jehová que vino al profeta Malaquías. Palabra de Jehová que vino al profeta Abdías. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías. Entonces, un profeta es aquel que recibe palabra de Dios. ¿Y con qué objetivo recibe la palabra de Dios? Para comunicar la palabra de Dios. El profeta es escogido por Dios. El profeta es un representante de Dios aquí en la tierra, cuya función es transmitir los mensajes de Dios tal y como Dios se los da. Y es interesante que cuando nosotros vamos y busquemos ahí, por favor, Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18. El versículo 18, capítulo 18, versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, un profeta habla en nombre de Dios las palabras que Dios quiere que hable. Un profeta no puede modificar el mensaje de Dios tal y como Dios se lo da. El profeta tiene que hablar conforme al mensaje que Dios le dé. Miren lo que dice Segunda de Crónicas ahora 18:13. Segunda de Crónicas 18:13 dice: y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. El profeta tenía que ser un fiel mensajero de Dios y entregar el mensaje de Dios. Los profetas también fueron llamados para instruir al pueblo. Los profetas también fueron llamados para corregir al pueblo. Los profetas también fueron llamados por Dios para enseñar la verdad al pueblo. Y en algún momento, cuando el pueblo de Dios se desviaba de los caminos de Dios, los profetas de Dios iban al pueblo con un mensaje de parte de Dios para que el pueblo volviera de nuevo a Dios cuando el pueblo se apartaba de Dios. Los profetas velaban por el buen funcionamiento espiritual del pueblo de Israel. De que todo estuviese funcionando conforme a los mandamientos de Dios.
Ellos velaban por la espiritualidad del pueblo de Dios. Ellos reprendían el pecado cuando el pueblo de Dios andaba mal. Ahora, la obra de un profeta, mis queridos hermanos, nunca fue fácil. Nunca fue fácil la obra de un profeta. Y el mismo Jesucristo, en Mateo 23:37, él mismo habla ahí que era lo que le pasaban a menudo a los profetas cuando venían con un mensaje de Dios. Mateo 23:37 dice así: Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel con los profetas? Los mataba. ¿Y por qué los mataba? Porque no querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar el mensaje de Dios. Se levantaba un odio infernal contra los mensajeros de Dios que venían con un mensaje de Dios. Y por eso es que ahora Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? La obra de un profeta, mis queridos hermanos, es importante dentro del pueblo de Dios. Porque cuando nosotros vamos a Proverbios 29, capítulo 29, versículo 18, ahí Proverbios capítulo 29, versículo 18 nos dice que un pueblo sin profecía, ¿qué le pasa? Se desenfrena. Un pueblo, mis queridos hermanos, que no tenga profeta se desenfrena. Noten que el pueblo de Israel, teniendo profetas, se desenfrenaban y se apartaban de los caminos de Dios y se hundían en las prácticas más grotescas, degradantes y más vulgares. Teniendo profetas, imagínense ustedes el pueblo de Israel sin profetas. Y cada vez que Dios les enviaba profetas, ¿qué hacían ellos con los profetas? Los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque como estaban mal espiritualmente y estaban poseídos por Satanás, Satanás levantaba un odio satánico contra los mensajeros de Dios y al final, lejos de escuchar la voz de Dios, terminaban matando al mensajero de Dios y desechando la voz de Dios. ¿Será que hoy en nuestros días, mis queridos hermanos, nosotros también en un sentido espiritual estamos matando a los mensajeros de Dios y apagando la voz de Dios para no escuchar las advertencias de Dios, para no escuchar los mensajes de Dios que Dios tiene para nosotros? Y que muchas veces cuando el mensajero viene con un mensaje de Dios, ridiculizamos al mensajero, pero también ridiculizamos el mensaje. Y los tildamos de fanáticos, y los tildamos de disidentes, y los tildamos de que son rebeldes, y los tildamos de que son satánicos, y de que el mensaje que está predicando no es el mensaje verdadero. ¿Será que hoy se está repitiendo lo mismo que se repitió en Jerusalén? Que el mismo Jesucristo, por eso es que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces nosotros, en un sentido simbólico, no hemos apedreado a los mensajeros de Dios? Como bien dije hace un momento, ridiculizándoles, ridiculizando el mensaje que predican, ridiculizando la verdad presente, ridiculizando cuando vemos con un escrito está. Mis queridos hermanos,
Dios nunca, según dice Amós 3:3, el Señor Jehová no hará nada sin que antes le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no hace nada sin que primero Él, a sus siervos, sus profetas, los ha escogido, primero les revele lo que Él va a hacer. Y una vez que le revela su mensaje, lo que Él va a hacer, los mensajeros, los portavoces de Dios, comunican el mensaje de Dios. Y el consejo de Dios para nosotros hoy, según Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a Segunda de Crónicas. Me encanta este consejo. Y es un consejo que quiero dejarlos para ustedes, mis queridos hermanos. Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20 dice así: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis como prosperados. Queremos estar seguros, tenemos que creer en Dios. Queremos ser prosperados, tenemos que creerle a sus profetas. Amén. A la palabra de Dios. Y noten que en la iglesia primitiva, uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? El de profecía. Porque en la iglesia primitiva hubo profetas. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas. Pero hacia el siglo IV, cuando la iglesia se corrompió y se unió con el Estado, los dones, ¿qué pasó? Ya no se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Y yo, investigando este tema, de acuerdo a los padres de la iglesia, Tertuliano, Orígenes, todos los padres de la iglesia aseveran que hasta el siglo IV aún todavía se manifestaban los dones del Espíritu Santo, incluyendo el de profecía. Pero cuando la iglesia se unió con el Estado y rebajaron las normas y una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos, el poder de la iglesia, ¿qué pasó? Se perdió. Ya la iglesia no caminaba en esa pureza de santidad, en esa pureza doctrinal. Fue a partir del siglo IV cuando la iglesia se corrompió completamente. Y al no manifestarse esa pureza, a la iglesia no manifestar esa pureza y a la iglesia no seguir los consejos de la palabra de Dios, el Espíritu se apartó y los dones que hicieron se apagaron. Y es lo que los historiadores llaman, fue cuando empezó la edad oscura. Pero la palabra de Dios, Apocalipsis 12:17, nos dice que iba a haber un remanente, un resto, pero me llama mucho la atención que el capítulo 12 se habla de una mujer. En el capítulo 12, a partir del versículo 1, se habla de una mujer. Y nosotros, anteriormente, habíamos dicho que mujer en profecía, ¿qué representa? Iglesia. Una mujer, de acuerdo a 2 de Corintios 11:2, una mujer pura representa una iglesia pura. De acuerdo a 2 de Corintios 11:2. Pero me llama mucho la atención que esta mujer huyó al desierto porque fue perseguida. Y entonces la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12
nos dice que la mujer huyó al desierto. Ahora, ¿qué representa en profecía desierto? Lugares completamente inhabitados. Y dice la palabra de Dios, versículo 14, Apocalipsis 12, 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grandes águilas para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta, iglesia. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia se menciona tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? En Daniel. ¿Dónde? Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Daniel 7:25, se menciona ahí de que el pueblo de Dios, los santos del Altísimo, iban a ser perseguidos por un cuerno notable que nosotros, de acuerdo a nuestra comprensión doctrinal de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado, entendemos que ese cuerno pequeño que salió de la cuarta bestia que representa a Roma fue la Iglesia Católica, la que persiguió a los santos del Altísimo, los torturó, los mató, los encerró en mazmorra, hicieron toda clase de vejaciones al pueblo de Dios. Toda clase de tortura que usted jamás puede imaginarse se la infligieron al pueblo de Dios por tiempos y medio tiempo. Ahora, esta unidad de tiempo, de tiempos y medio tiempo, es el mismo tiempo que se menciona en Apocalipsis 11:3, 1260 días. Y habíamos dicho que en profecía un día, ¿qué es lo que representa? Un año. Entonces, durante 1260 años, desde el momento en que la Iglesia Católica toma el poder por medio del decreto del emperador Justiniano en el 538, si usted suma 1260 años, ¿a dónde los va a llegar? A 1798, donde la Iglesia Católica, por medio de Francia, el general Berthier llega a Roma y le quita completamente el poder absoluto a la Iglesia Católica. Cuando el Papa Pío VI estaba siendo coronado, en ese momento el general Berthier entró y le dijo: hasta aquí llegó tu reinado. Pero durante los 1260 años, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 14, que la iglesia huyó al desierto. El pueblo de Dios tuvo que huir a las montañas, a esconderse en los lugares más recónditos, en cuevas. Y durante esos 1260 años fue sustentada por el Señor. Pero me llama mucho la atención que en ningún momento del capítulo 12 a esa mujer se menciona que durante los 1260 años las características de esta iglesia tenía el don profético. Si ustedes notan bien, hablan de la mujer, habla que se les dieron alas como de águila y voló al desierto. Y fue sustentada por 1260 años. Durante esa edad oscura, mis queridos hermanos, no hubo, como la iglesia se había corrompido y solamente quedaban pequeñas antorchas, para decir luminares, de diferentes grupos de cristianos. Queridos hermanos, es interesante que no describen a esta mujer como teniendo el don profético. Pero lo más interesante es que después del versículo 17, lo que quedó, o sea, el resto, hablando en el versículo 17, que introducen al remanente después de los 1260 años, o sea, después de 1798, introducen a un remanente, a un resto, a un sobrante, que eso es lo que significa la palabra loipoi en griego, remanente, que significa restante, lo que sobró de la mujer de esa iglesia que fue sustentada durante los 1260 años.
después de los 1260 años aparecería un remanente. Pero que la característica de ese resto, de ese remanente, ¿qué iba a tener? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Pero es interesante que esas dos características se le aplican al remanente, pero no a la mujer. Y nosotros entendemos, mis queridos hermanos, que este remanente surgió de acuerdo en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. En el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, cuando en el contexto del mensaje de los tres ángeles entendemos que la palabra ángel significa mensajero. O sea, que en el contexto de Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, la palabra ángel del griego malak, que significa mensajero, iba a venir un pueblo con un mensaje muy especial anunciando la hora del juicio. Y habíamos estudiado anteriormente que la hora del juicio comenzó en 1844 de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14. 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. Y en el tema anterior habíamos estudiado que en el momento que a Daniel se le da la profecía en el 457 antes de Cristo, si usted suma 2300 tardes, 2300 años, nos llega hasta el año 1844, cuando se iba a levantar este pueblo, estos mensajeros de Dios, anunciando la hora del juicio de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué relación tiene Daniel 8:14 con la purificación del santuario, con la hora del juicio? Fácil. Porque si usted estudia las fiestas hebreas, ¿cuántas fiestas tenían los judíos? 10. Pascua, primicia, Pentecostés, Yom Kippur, las trompetas, Yom Kippur, tabernáculo, y después ellos instituyeron una fiesta más que era la fiesta de la dedicación, Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Y de esas fiestas, de esas 7 fiestas, la única fiesta que era juicio era el día de expiación en el 7º mes del calendario hebreo, que iba desde septiembre hasta octubre. En el 7º mes, en el calendario hebreo, que era septiembre-octubre, la fiesta del Yom Kippur o el día de expiación, ese día era un día de juicio. Y era un día donde el santuario, de acuerdo a Levítico 16, era un día en el que el santuario era purificado de toda la contaminación de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, cuando Daniel dice, Daniel 8:14, que el santuario sería purificado después de los 2300 años y llega hasta el año 1844, no podemos decir que era el santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén. Y entendemos, de acuerdo al libro de Ezequiel, al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, que el santuario que se está refiriendo es el santuario celestial. El santuario celestial iba a ser purificado. Y entonces este pueblo que surgió en 1844 fue la iglesia adventista del 7º día. Y es interesante, mis queridos hermanos, que la iglesia adventista del 7º día iba a ser una iglesia bendecida con el don profético, porque Apocalipsis 12:17 dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Y Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús, ¿qué es?
el espíritu de la profecía. O sea, la iglesia adventista que surgió en 1844 iba a ser bendecida con el don profético, pero me llama la atención que durante los 1260 años la iglesia no tenía el don profético, pero ahora la última iglesia, el último movimiento, el último pueblo que Dios iba a levantar sobre la tierra en este tiempo del fin, sí iba a poseer el don profético. ¿Y por qué? Porque nosotros que somos el pueblo de Dios y que estamos viviendo en el fin de los tiempos, Dios necesita un pueblo que proclama al mundo la verdad, pero al mismo tiempo necesita introducir el don profético, elegir profetas para que pueda guiar a este pueblo, porque como bien dice Proverbios 29:18, un pueblo sin profecía se desenfrena. Y para que la iglesia adventista no se desenfrenara, necesitaba Dios, ¿qué cosa? Introducir profetas que guíen al pueblo. Y es interesante que en el movimiento milerita, que después del movimiento milerita se levantó la iglesia adventista del séptimo día, es interesante que en el movimiento milerita surgieron dos profetas, William Ellis Foy, como ustedes ven aquí, y Hazen Foss. William Ellis Foy fue profeta desde 1840 hasta 1844, recibió 4 visiones. Y después Hazen Foss fue llamado al ministerio profético. Pero al ser llamado al ministerio profético, Hazen Foss rechazó el llamado profético. Él recibió visión de Dios, pero no quiso comunicar la visión, fue rebelde. Entonces, como Hazen Foss fue llamado al ministerio profético y lo rechazó, al igual que William Ellis Foy recibió 4 visiones, pero después como que no continuó hablando, siguiendo hablando de las visiones, y rechazaron continuar dirigiendo al movimiento milerita. Dios necesitaba seguir levantando una profeta para dirigir al pueblo de Dios. Y cuando nosotros vamos a la historia, mis queridos hermanos, noten si Dios necesitaba levantar una profeta que del movimiento milerita, desde 1844 a 1846, después del gran chasco, surgieron varias iglesias, denominaciones del movimiento milerita. Miren, los adventistas de Albany en Nueva York dieron origen a 4 denominaciones. La Iglesia de Dios en 1850, la Asociación Evangélica de Estados Unidos 1858, los Cristianos del Advenimiento 1860 y la Unión de la Vida y el Advenimiento 1863. Entonces, del movimiento sabatario, que era el movimiento donde estaba Jaime White, Elena G. de White, José Bates, Urias Smith y todos estos grandes dirigentes, surgieron 2 movimientos: la Iglesia Adventista del séptimo día y la Iglesia de Dios del séptimo día. Esta iglesia, cada vez que mi esposa y yo viajamos para la casa, es la iglesia que tú y yo vemos. ¿Te acuerdas? Mira, la iglesia de Dios es esta. La Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, como surgieron varias denominaciones, Dios necesita una profeta, porque en medio de todas estas denominaciones que surgieron de gran chasco, Dios necesitaba dirigir a un pueblo, y el pueblo que Dios dirigió fue la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero en la Iglesia Adventista del séptimo día, Dios levantó a Elena G. de White, la llamó al ministerio profético con solo 17 años. Porque en medio de todas las diferentes denominaciones adventistas que surgieron después del gran chasco, Dios llama a Elena G. de White para dirigir
el movimiento con el cual Dios quería trabajar y llevar hacia adelante y proclamar las grandes verdades de la palabra de Dios. Y la sierva de Dios tiene tanta autoridad como la tienen los profetas de la Biblia. Porque la palabra de Dios nos dice, en Primera de Timoteo 3:16, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Así lo dice. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo 3:16. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo, perdón, debe ver si es Primera de Timoteo. Creo que es Segunda de Timoteo. Déjenme ver. Sí, es Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es el que inspira a los hombres de Dios? Segunda de Pedro 1:21 nos los va a decir. Miren lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Y si los santos hombres de Dios hablaron guiados por el Espíritu Santo porque fueron inspirados, significa que todo lo que ellos escribieron, de acuerdo a 1 Timoteo 3:16, todo lo que ellos escribieron es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Y noten que ahora la sierva de Dios, en la carta número 92 de 1900, ella dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también ¿de quién? Del espíritu de profecía. El espíritu de profecía que fue puesto ¿en dónde? ¿En quién? En Elena G. de White, que fue llamada al ministerio profético. Entonces la hermana White está diciendo: mis escritos, mi ministerio lleva el sello del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Sigue diciendo: estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Sigue diciendo, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 661. En los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. ¿Quién habló por boca de los profetas y los apóstoles? Dios. Dice, en estos días, ahora la hermana White refiriéndose a su época, a sus días, dice, en estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Amén. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quieren que siga. Ella misma dice que Dios está hablando por medio de los testimonios, y la hermana White participó en la organización de la iglesia. Ella dirigió el movimiento de la iglesia adventista. Ella formó parte de la composición del cuerpo doctrinal de la iglesia adventista, que fue establecido entre 1844 y 1888. Entonces, como profeta de Dios, ella participó en esa confesión de las grandes verdades que Dios nos ha dado a nosotros. Y ella dice
que en estos tiempos Dios ha instruido más fervientemente a su pueblo que lo que lo hizo en el pasado. Significa que como iglesia adventista nosotros tenemos una luz mucho mayor de lo que tuvieron en tiempos pasados los hombres de Dios. Porque mis queridos hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Los hombres del pasado predicaron del juicio investigador? No, porque no era el momento. Porque el juicio investigador comenzó en 1844. Los hombres en el pasado predicaron acerca de la persecución de la Roma papal. Los 10 cuernos que salen de la cuarta bestia de Daniel 7, el cuerno pequeño que sale, la persecución de los 1260 años. No, tuvieron ellos comprensión de los tiempos proféticos de Daniel, de los 1260, 1290, 1335 días, 2300 tardes y mañanas. No la tuvieron. Los apóstoles no tuvieron esa comprensión, porque recordemos que el libro de Daniel se le mandó que estuviese sellado y que en el tiempo del fin, entonces el libro iba a ser abierto de nuevo y las profecías iban a ser mejor comprendidas. Porque habían eventos en el libro de Daniel que no se iban a cumplir en los tiempos de los apóstoles, sino se iban a cumplir en años posteriores. Y ahora, hoy, cuando nosotros leemos el libro de Daniel en conjunto con el libro del Apocalipsis, tenemos un conocimiento mucho más amplio de las profecías que nunca los apóstoles lo tuvieron. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 91 y el año 93. ¿Quién lo escribió? Juan, el último apóstol. Todos los demás apóstoles ya estaban muertos. Ya estaban muertos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 241, dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el padre Iram Helson y otros que eran perspicaces, nobles y leales se contaban entre los que después de la fecha de 1844 escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz, estudiando la palabra de Dios. Vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. La sierva de Dios participó en la elaboración del cuerpo doctrinal de la iglesia adventista. ¿Y quién mejor que ella, que cuando vamos a sus escritos, ella nos puede explicar qué son los fundamentos adventistas y qué son los hitos adventistas? Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta, mis queridos hermanos, y a los hermanos que me están viendo a través de las redes sociales. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la enseñanza o la doctrina de la iglesia adventista actual es la misma enseñanza de cuando el movimiento adventista al principio, de los pioneros adventistas hasta la muerte de Elena G. después? Han cambiado y han tenido variaciones, y eso lo vamos a ver en otro tema más adelante, donde la hermana White lo dice. La hermana White, antes de su muerte, vamos a poner una cita de ella antes de su muerte, donde ella dice que después de su muerte iban a venir grandes cambios para la iglesia, y esos cambios, estamos hablando cambios doctrinales. Entonces, si nosotros queremos conocer las verdades distintivas que Dios nos dio a nosotros, tenemos que regresar de nuevo atrás para ver qué era lo que creían los pioneros adventistas, incluyendo a Elena G. White,
que dirigió el movimiento adventista y participó en la elaboración de las doctrinas distintivas que nos han hecho hoy un pueblo glorioso, y que ella misma, bien claro, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, ella misma dice que, hablando de lo que Dios nos ha encargado a nosotros, dice: les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Amén. Nosotros, la iglesia adventista, Dios nos ha confiado a nosotros la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Y ella sigue diciendo: las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Las advertencias, ¿qué? Más solemnes y ¿qué? Y más terribles. Y ella sigue diciendo en Joya de los Testimonios, tomo 3, pero ahora en la página 288, párrafo 2, dice: las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Significa que la iglesia adventista posee una verdad tan amplia y mucho mayor que más ningún otro hombre o más ninguna otra denominación posee, y Dios nos las ha dado a nosotros para proclamarla. Y que estas grandes verdades que hoy tenemos ni tan siquiera le fueron confiadas a los hombres de Dios de la edad antigua. Nos las confiaron a nosotros, que somos el último pueblo con el último mensaje de la verdad para predicarlo en este tiempo del fin que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Amén. Sigue diciendo, Mensaje Celeste, tomo 1, página 241, ella sigue diciendo la cita: cuando llegábamos al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, o sea que no podían entender el pasaje que estaban estudiando, miren qué era lo que pasaba. El Señor, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Y en la última parte, aquí, que señalé en amarillo, dice: y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Cuando los pioneros no entendían un pasaje que estudiaban, ¿qué era lo que pasaba? El Espíritu de Dios venía sobre Elena G. de White y ahí les explicaba el pasaje. Entonces, si yo quiero entender la verdad, hermano, qué mejor que ir a los libros de Elena G. de White y a los libros de los pioneros, porque los pioneros adventistas junto con Elena G. de White tuvieron un consenso unánime doctrinal. Ellos fueron avanzando en la verdad paso a paso. Y esa verdad que ellos iban avanzando paso a paso, Elena G. de White confirmaba esa verdad por medio del Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Lo vamos a ver en el siguiente tema. Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Miren lo que dice la sierva de Dios. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. Ya para 1905 muchos pioneros habían fallecido. Quedaban todavía unos cuantos pioneros vivos, pero de los que comenzaron la obra con Elena G. de White desde 1844. Dice, ¿cuál es? Dice, él ha dicho que los muertos deben hablar. Y entonces ella hace una pregunta: ¿cómo los muertos deben de hablar? Dice, sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra. ¿Por qué Dios le había dicho a su mensajera Elena G. de White que debían de repetir las palabras de los pioneros? Cuando usted lee este artículo completo, ¿saben qué era lo que pasaba en 1905?
nuevas generaciones de pastores le estaban dando una nueva forma al adventismo. Y entonces Elena White dijo, espérense un momentico, ustedes como que los veo un poco como de caballos desbocados. No. Por eso es que dice, hemos de repetir las palabras de los pioneros. Y ella dice, hay que ir a la esencia, lo que escribieron los pioneros adventistas, que fueron los que pusieron el fundamento. Porque ya ellos estaban introduciendo nuevas metodologías, estaban introduciendo cosas extrañas, y ahora el Señor les estaba diciendo a Elena White, díganle que publiquen lo que los pioneros escribieron. ¿Por qué? Porque esa nueva generación que se estaba levantando no conocía nada de la obra del pasado, y estaban como que trastornando un poquitico la obra. Y dice, hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron, ¿cómo? Dice ahí, paso a paso, bajo la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo avanzaron los pioneros? Paso a paso, ¿bajo qué? Entonces, si estaban bajo la influencia del Espíritu de Dios, significa que entonces los pioneros también fueron inspirados. Y en el próximo tema vamos a ver algunos ejemplos de pioneros que fueron inspirados. Que la hermana White dijo, este hombre está inspirado, este hombre está hablando, no es él, ese es el Espíritu de Dios el que está hablando. Hubo pioneros adventistas que fueron inspirados. Entonces, ¿qué mejor que esos pioneros que fueron inspirados por Dios para que nos digan que es la verdad? Sigue diciendo, uno por uno estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada, ¿quién le dio esa palabra a Elena White? Dios. Es, impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Porque había que imprimirlo nuevamente para comprender la verdad. Y no solamente comprender la verdad, sino también para no desviarnos de la verdad. Y tristemente, mis queridos hermanos, hoy en día hay predicadores y pastores adventistas que están trastornando la verdad y que están desechando lo que dijo la profeta de Dios, Elena White, su mensajera, que participó en cada paso del proceso de organización, formación de la iglesia adventista, y que por medio del poder de Dios afirmó la verdad que le fue revelada a los pioneros mediante estudio y oración día, tarde y noche. Segunda de Crónicas 20:20, que dice, creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros como cristianos, como adventistas, queremos ser prosperados, necesitamos escuchar sus palabras. Porque si no escuchamos sus palabras, nos va a pasar lo que dice Proverbios 29:18, que un pueblo sin profecía se desenfrena. Si nosotros desatendemos la voz de Dios, que fue comunicada a través de su mensajera Elena White, mis queridos hermanos, vamos a ser desviados de la verdad. Y que la hermana White dice, así lo dice, y eso lo vamos a ver en el próximo tema, que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, se van a levantar dentro del pueblo de Dios toda clase de herejías y cosas extrañas. Y si nosotros queremos tener pies sólidos para no ser, si nosotros queremos estar sobre terreno sólido y tener nuestros pies sobre un terreno sólido de la plataforma de la verdad, nosotros tenemos que escucharla a ella. Nosotros tenemos que leerla a ella. Porque si no, nos vamos a descarriar. El fundamento de los pioneros adventistas, ellos tenían la palabra de Dios como
regla de fe. Todo lo que nosotros creemos, mis queridos hermanos, viene de aquí. Porque en la cita anterior nosotros estudiamos, en la cita anterior que leímos, dice que los pioneros adventistas se reunían día, tarde y noche para estudiar la palabra de Dios. Y que fueron, dice aquí, guiados paso a paso por el Espíritu de Dios. No hay ninguna doctrina, no hay ninguna creencia, no hay nada que la iglesia adventista crea que no haya salido de este libro. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacernos es si la iglesia adventista hoy cree lo mismo que creyeron los pioneros. Terminamos con esta última cita, Testimonios Especiales, Serie B, tomo 2, página 259, escrita en 1904, dice, miren lo que dice ella. Se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad. Se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad. En pocas palabras, vamos a desplazar la verdad con otros mensajes que no sean la verdad. Y cuando Elena G. de White escribió esto, lo escribió porque dentro de la iglesia adventista para ese entonces había una crisis donde se estaba queriendo derrumbar los pilares de la fe adventista, el fundamento de la verdad basada en la palabra de Dios. Dice, se ha querido que los adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad, que punto por punto había sido buscada con estudio y oración. ¿Cómo fue buscada la verdad, mis queridos hermanos? Con estudio y oración. Y confirmada por el poder milagroso del Señor. Pero los hitos, y cuando ella habla de hitos, los hitos se refiere a las doctrinas distintivas de la iglesia adventista. La no inmortalidad del alma, la segunda venida de Cristo, la reforma pro salud, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador, la ley de Dios, el sábado, todos esos hitos. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser, ¿cómo han de ser? Conservados. No pueden ser modificados. Y ¿saben por qué señalé esta palabra conservado? Porque hace unos sábados más atrás escuché una predicación de un pastor adventista de una iglesia de aquí de la Florida, donde él citó una supuesta cita de Elena G. de White, donde en la cita la hermana White menciona a los conservadores, pero él dice, él quiso ver como que la hermana White decía que los conservadores son malos. O sea, en la iglesia los cristianos conservadores hacen daño a la iglesia. Y esa cita, ese pastor la sacó del libro El Otro Poder. Y ella menciona la palabra conservadores. Y ese pastor, que es un pastor de mente muy liberal, progresista, y que yo sí hace tiempo que he seguido a este pastor, sus predicaciones y todo lo que él habla es contrario a lo que la mensajera del Señor ha escrito y a lo que los pioneros adventistas creían. Noten que ahora la hermana White dice que los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser como conservados. Y ella lo escribió en 1904. Y la cita que citó este pastor era de 1889, del libro El Otro Poder, sacado de un extracto de una carta de la hermana White escrita en 1889, cuando había pasado la crisis de Minneapolis. Vean cómo aún los escritos de la hermana White se distorsionan. Dice, han de ser conservados y lo serán. O sea, han de ser conservados y ¿qué? Y lo serán. Como Dios lo ha indicado. ¿Quién es el que ha indicado que deben ser conservados los hitos? Dios lo ha indicado por medio de su palabra. ¿Y por quién más?
y por el testimonio de su espíritu. ¿Quién era la que entregaba los testimonios al pueblo adventista? La hermana Elena G. de White, que ella consideró sus escritos como los testimonios dados por medio del espíritu de profecía. O sea, lo que nosotros creemos, lo que nosotros creemos como pueblo, los hitos, el fundamento adventista que fue puesto con estudio y oración, y que los pioneros avanzaron bajo la inspiración del Espíritu de Dios, ella dice que esos hitos tienen que ser conservados y lo serán, como Dios lo ha indicado por medio de su palabra y por medio del testimonio de su Espíritu. O sea, por lo que la hermana White, el Espíritu Santo, le reveló. Y sigue diciendo, Él requiere que nos aferremos. Hermano, ¿ustedes saben qué cosa es aferrarse? Porque, por ejemplo, ahora nuestra hermanita Andrea dice aferrarse. Eso yo digo agarrarse. Para mí aferrarme es cuando hay un poste, yo agarrarme del poste y abrazar el poste y no soltarlo. Dice, Él requiere que nos aferremos firmemente, sin vacilación. Sin duda que nos aferremos firmemente con la mano de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Pregunto, ¿quién puede cuestionar la palabra de Dios? Nadie puede cuestionar la palabra de Dios. Pero también el espíritu de profecía que fue depositado en Elena G. de White, y que Elena G. de White, a través de sus escritos, que ella fue inspirada por el mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de la antigüedad, y como los santos hombres de la antigüedad fueron inspirados por el Espíritu de Dios a escribir la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, asimismo ese mismo espíritu instruyó a Elena G. de White, el cual todo lo que ella escribió es para redarguir, para instruir, para corregir. Y esos mismos escritos, tanto de la palabra de Dios como los escritos de la hermana White, están basados sobre una autoridad incuestionable. Nadie puede cuestionar los escritos de la sierva de Dios. Nadie puede cuestionar los escritos de la palabra de Dios, ni mucho menos los testimonios de su espíritu, porque están basados los dos, tanto la palabra de Dios como los testimonios del espíritu que fueron dados a través de la hermana White para que ella escribiera, están basados sobre una autoridad incuestionable. Pero hoy en día los adventistas no quieren someter su vida sobre esa autoridad incuestionable que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Hemos sido bendecidos con el don profético, hermanos. Hemos sido bendecidos con el don profético. Amén. Y noten que hoy en día todas las personas que critican a la hermana White y que critican sus escritos, mírenle sus vidas y por su fruto sabrán el por qué ellos critican a la hermana White y critican a sus escritos y no aceptan sus escritos siendo adventistas. Y no estamos hablando de adventistas solamente miembros, pastores adventistas que no aceptan los escritos de la hermana White. ¿Y saben por qué no los aceptan? Porque los escritos de la hermana White es una constante reprensión a la forma y estilos de vida que estos miembros y estos pastores quieren llevar, que no están de acuerdo ni con la palabra de Dios ni con los testimonios que están basados sobre una autoridad incuestionable. Una mezcla del mundo y la iglesia. Exactamente. Mírenlo para que ustedes, las personas que adventistas, no me hable Elena de White, no, que es un hereje, mírenle su vida. Mírale su vida y ya mirándole su vida, ya ustedes sabrán, claro, que tiene que rechazar a la hermana White. Pero la hermana White nunca escribió nada que fuese en contra de la palabra de Dios. Al contrario, ella en sus escritos reafirma la palabra de Dios y en sus escritos ella embellece más la palabra de Dios, dándole una explicación mucho más
abundante, trayendo sobre nuestras vidas una riqueza de conocimiento y sabiduría mucho más entendible. Amén. Mucho más entendible. Ella no habla nada en contra. Jamás y nunca usted va a encontrar un escrito de la hermana White que hable en contra de la palabra de Dios. Jamás. Porque un profeta de Dios no habla en contra de lo que escribió otro profeta. Al contrario, usa los mismos escritos del otro profeta y si los puede ampliar mucho más para que sean mejor entendibles y una explicación más abundante para poderla entender y aceptarla, es mucho mejor. Por eso, mis queridos hermanos, cuando en este tema, en este tercer tema, realmente importa la doctrina que crees, con el subtítulo El don profético y las verdades distintivas en el movimiento adventista, mis queridos hermanos, lo que nosotros como adventistas creemos es la verdad. La pregunta que nosotros debemos de hacer no es si nosotros hoy como adventistas lo mismo que estamos creyendo o lo que estamos enseñando fue lo mismo que enseñaban los pioneros adventistas, incluyendo Elena G. White, cuya mensajera de Dios, ella también en asuntos doctrinales es una autoridad. En asuntos doctrinales, ella es una autoridad. Y como autoridad necesitamos ir a sus escritos, estudiarlos, comprenderlos, aceptarlos, asimilarlos y ponerlos en práctica. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios te guarde y permite el Señor de que cada día nosotros como pueblo de Dios podamos aceptar, hermano, porque el don profético que Dios ha puesto en este pueblo, hermano, ha sido para bendecir nuestras vidas, ha sido para enriquecer nuestras vidas. Y la doctrina que nosotros creamos sí importa, porque la hermana White participó de estas verdades que le fueron reveladas al pueblo de Dios al principio del comienzo de la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que, como ella dice, las verdades más solemnes que jamás se hayan confiado a otro ser humano, Dios nos las ha confiado a nosotros. Entonces la doctrina sí importa. Amén. No te dejes engañar por ningún otro pastor que te diga, no, que si la doctrina no importa, porque ese es el engaño de Satanás hoy. Y es lo que está promoviendo el movimiento ecuménico. Ay, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Las doctrinas dividen, pero el amor une. No, nosotros tenemos que estar unidos en el amor de Cristo Jesús, pero también tenemos que estar unidos en la verdad, no en la mentira. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia, y que el Señor te guarde, en mi sincero deseo. Y ahora, todos puestos de pie, mis queridos hermanos, vamos a cantar el último himno. Y ahora, mis queridos hermanos, les invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para concluir con unas palabras de oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque estamos en la iglesia correcta. Gracias te damos porque nosotros somos tu pueblo que guardamos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias por haber bendecido este pueblo con el don profético revelado a través de la hermana y la mensajera tuya, Elena G. White. Amén. Gracias te damos, Padre, porque a través de ella podemos comprender en la verdad y entendemos que este pueblo tiene las verdades más sagradas y más solemnes que jamás se hayan confiado a otro ser mortal, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre querido, a honrarte viviendo esas verdades en nuestras vidas, practicando esas verdades, predicando esas verdades y también defendiendo esas verdades, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a que como pueblo tuyo no nos dejamos remover fácilmente de nuestra manera de pensar. Permite que nuestros pies puedan estar sobre terreno sólido, sobre la plataforma de la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a mantenernos en la verdad de tu palabra y que cada día, Padre querido, nosotros podamos ensalzar esas verdades.
Gracias por habernos hablado hoy. Gracias por los hermanos que han estado conectados, Señor, escuchando tu palabra. Ayúdanos cada día a avanzar paso a paso en fe y en victoria en Cristo Jesús, que es nuestro capitán, Señor. Amén. Deséanos una feliz tarde y que continuemos, Señor, en compañía contigo en este santo día de reposo, Señor. Amén. Bendice a todos los hermanos que han estado conectados, bendice a sus familias también, bendice también a los hermanos aquí presentes y a nuestras familias también, Señor. Amén. Que todos sean llenados con tus ricas bendiciones, Señor. Y aquellos de nuestras familias que aún no te conocen, Padre querido, y que han endurecido sus corazones, no queriendo escuchar la voz de tu Espíritu, llamándolos tiernamente, permite, Padre, que ellos puedan aceptar a Jesús, que ellos puedan entender los tiempos que estamos viviendo y que ellos puedan reconocer de que Cristo está a las puertas y de que este mundo muy pronto se va a acabar y los impíos serán destruidos, Señor, pero tu pueblo será salvo y habitará confiado y seguro en ese reino maravilloso que tú nos has ido a preparar. Amén. Gracias por este maravilloso y lindo mensaje que tú nos has entregado hoy a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a asimilar este mensaje y a ponerlo en práctica. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Amén.